mis amores, ¿cómo están? Y bienvenidos un día más a mi canal. Mi nombre es Dailin y si es la primera vez que estás por acá, no olvides dar en suscribirte, está justo ahí abajo, es bien fácil. Pínchale y pincha también al lado, por favor, en la campanita para que tengan las notificaciones a todos mis videos. El día de hoy les traigo un tema súper interesante y no sé si muchos de ustedes ya saben y los que no se enterarán en este video del día de hoy. Y pues lo que les traigo es el tema embarazo. Porque estoy embarazada, señores. Sí, tengo 11 semanas de embarazo, estoy súper mega feliz. Y pues quería contarles esta experiencia hasta el momento, cómo me ha ido, los síntomas que he tenido, no sé, cómo me he informado, cómo tratan o atienden a las embarazadas aquí en nuestro país, en Cuba. Y pues nada, espero les interese. Si les pica un poquito la curiosidad, quédense viendo porque hoy les traigo este súper tema. Bueno, mis amores, descubro que estoy embarazada porque no me baja la regla, el periodo y no me bajaba. Y es muy raro que, o sea, yo tengo un ciclo y generalmente me atraso 1, 2, 3 días, pero no más. Y ya me había atrasado 3 días más de lo que me atrasaba normalmente. Hago un test de embarazo, que los test de embarazo aquí en Cuba los venden en todas las farmacias a 60 pesos cubanos. Y pues está asequible para todo el que lo quiera, no necesitas receta ni nada, es libre, está libre. Y pues voy, me la compro el otro día en la mañana, bien temprano. El primer orine me realizo la prueba. Es recomendable que se haga el primer orine de la mañana. Y pues enseguida, increíble, enseguida salieron las dos rayas. Automáticamente veo para hacerme un ultrasonido y pues me lo consiguen para casi finales de esa misma semana. Y en ese ultrasonido no se ve nada, solo un mínimo puntico que no podían decir si era o no era. Había que esperar otra semana más para repetirme el ultrasonido. Estaba tan ansiosa que me compré otra prueba de embarazo y me volvió a salir positiva, muy positiva. Estaba las dos líneas marcadas, pero marcadas. Y cuando me repito el ultrasonido, pues ya se veía bien chiquitica, pero ya se veía, tenía 5 semanas de embarazo. Ahora, mi mamá, mi abuela, mi familia me tomó muy bien. Están bien contentos con la llegada de esta bendición. Mi esposo, arrebatados, mis suegros también. Todo el mundo está bien contento. Yo sí tengo que admitir que me puse un poco nerviosa porque, o sea, ya yo quería tener un bebé. Ya mi esposo y yo habíamos hablado de empezar a formar la familia. Pero debido a las circunstancias en las que estamos en estos momentos, no era lo mejor ni lo más conveniente, ¿no? Sí, estoy bien contenta. He tenido muy pocos síntomas. O sea, al principio las sospechas cayeron simplemente por que no me bajaba la regla. Tenía dolor bajo vientre, como un dolor de ovarios, pero era diferente. Yo sí lo notaba que era diferente, no era como el normal. Y lo otro es que los senos sí se me estaban ya inflamando. Estaba también comiendo un poco más porque ya yo, con el lío de los ejercicios, de las dietas, yo estaba comiendo bien poco y ya yo era un hambre que yo tenía que comer. Cada 3 horas a mí me daba hambre. Gracias a Dios, hasta el momento no me ha dado mala barriga. Estoy comiendo de lo más bien, de todo. Las embarazadas en este país sí las siguen y le hacen un control y un chequeo de todo. Cuando me enteré que tenían 5 semanas, todavía era muy pronto para hacerme la captación. Ahí pues te tratan, te siguen, te pesan, te miden, te hacen ciertas preguntas y después te dan un seguimiento. A mí, ¿cuándo me hice la captación? Me la hice hace la semana 10 con algo, me la hice. Fui, me hacen ciertas preguntas, me hacen un carnet de embarazada y de ahí tengo entonces que pasar a hacerme unos análisis de sangre y análisis de orina, oro cultivo, sudado, ciertos análisis regulares
y generales que te hacen. Luego de eso pasé a el policlínico y me ve genética, que es donde me preguntan los antecedentes de la familia, todo lo que los padecimientos míos y de mi esposo o de la familia de mi esposo o de mi familia, para ver si hay un riesgo de malformaciones, problemas genéticos para el bebé y todas esas cosas. Ya ahí te orientan todos los ultrasonidos que te van a hacer durante el embarazo. Y posteriormente te tiene que ver, que todavía no me ha visto, la semana que viene será, un estomatólogo, un ginecólogo, un psicólogo, una serie de médicos que está ahí generales, que se le dice en la consulta multidisciplinaria, que te ven todos ellos y te hacen un chequeo general. Y un ultrasonido y van viendo bien el tiempo que tienes y toda la cosa. O sea, aquí sí te hacen un buen seguimiento, te tratan muy bien, el trato es increíble. Y pues nada, es una experiencia nueva, es una aventura nueva. Y mi esposo y yo tenemos una aplicación, bueno, mi esposo, mi mamá, mi hermana, yo creo que toda la familia se le ha pasado. Es una aplicación del bebé que se llama, se la voy a estar enseñando, se llama Pregnancy Plus, o sea, embarazo y el signo de más. Ahí, señores, te muestran todo, semana por semana, el feto, cómo va, se le va desarrollando, te dan artículos de interés, que puedes a lo mejor preocupaciones que puedas tener uno como embarazado, que siempre tiene ciertas preocupaciones, ciertos temores y ciertas preguntas a los que a lo mejor no encuentras respuesta, y acá las tienes. Acá te hablan del bebé, el cambio de tu cuerpo, los tips y consejos para la salud tanto mía como del bebé, información para la pareja, y si tienes Pimawa, pues información para eso también. También te da un videito de cómo está en el momento y te va enseñando pues todo el proceso. Tiene además un timeline, pero te va diciendo pues todo lo que puede ir ocurriendo. Por ejemplo, de la semana 1 a la semana 12 es importante tomar el ácido fólico, de unas vitaminas que te mandan durante el embarazo. Aquí, por ejemplo, en la semana 5 ya comienza a latir el corazoncito del bebé. Al final del videito le voy a estar dejando fotitos de cómo tengo mi pancita hasta el momento. Ahora que lo hago público, no he subido fotos ni nada a las redes sociales, quería hacerlo a través de este videito para que ustedes, mis seguidores y las personitas que me ven, pues sean uno de los primeros en enterarse. Y nada, para mí ha sido un placer enorme contar esta experiencia, a medida que vaya pasando el embarazo y cómo va evolucionando. Todas esas cositas se las voy a estar contando en videos posteriores para mantenerlos al tanto. Pueden darme su manito arriba si les gustó este videito. Y lo voy a dejar en mis redes sociales por acá, mi Facebook, para que me sigan y también estén pendientes de todas las fotos que subo, y mi Instagram también para que vayan por allá. Mi correo también se lo voy a estar dejando por acá para que me escriban y estar un poquito más cerquita. Si alguno de ustedes está en este proceso igual que yo, me escribe cualquier cosita que quiera saber o cualquier duda que tenga, o simplemente para que compartan conmigo su historia. Yo, como siempre, estoy súper encantada de estar un día más con ustedes. Nos vemos en un próximo videito.